¿Y el observatorio Atlas? ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Esa pregunta inquieta hoy incluso a quienes han dedicado su vida a escudriñar el firmamento, pues este objeto se distingue de todos los demás. Su composición química desconcierta, su trayectoria orbital desafía las expectativas. Y ahora, imagine una posibilidad aún más intrigante. ¿Y si no estuviera simplemente de paso? ¿Y si, en realidad, estuviera desacelerando de manera intencionada? En ese caso, no estaríamos hablando de casualidad, sino de algo que roza la idea de un contacto. La pregunta fundamental adquiere un tinte escalofriante. Si 3i Atlas decidiera quedarse, ¿cómo nos afectarían las consecuencias? Para comprender por qué esa duda nos quita el sueño, debemos retroceder hasta el instante en que todo comenzó, al momento exacto en que el cosmos pareció enviarnos su mensaje más perturbador. En marzo de 2024, el observatorio robótico Atlas, ubicado en Hawái, detectó un tenue punto de luz entre millones de estrellas. Inicialmente, se asemejaba a un asteroide o cometa más en nuestro vecindario solar. Sin embargo, cuando los astrónomos calcularon su órbita, surgió la inquietud. 3i Atlas seguía una trayectoria hiperbólica a una velocidad que solo podía corresponder a un origen interestelar. Se trataba del tercer visitante confirmado, proveniente de más allá de nuestro sistema solar. A simple vista, otro objeto interestelar podría parecer un descubrimiento más, pero en Internet las preguntas se multiplicaron. ¿Y si este no fuera tan inofensivo como los anteriores? ¿Y si, en esta ocasión, algo fuera diferente? Los medios de comunicación informaron con cautela, aunque los titulares inevitablemente resonaban con un tono amenazador. Misterioso objeto interestelar se acerca a la Tierra. Astrónomos monitorean un visitante inusual. ¿Qué sabemos del nuevo cuerpo del espacio profundo? Día tras día, las redes sociales y los foros amplificaban hipótesis y temores. Se evocaban películas sobre asteroides devastadores. Se planteaban preguntas sobre planes de evacuación y se analizaban escenarios límite. Entre los comentarios, florecían teorías conspirativas, referencias apocalípticas y sospechas de que alguien ocultaba el verdadero riesgo. Pero, ¿vale la pena detenerse en ello? ¿Existen motivos reales para preocuparse? ¿Puede un objeto interestelar representar una amenaza concreta para la Tierra? Y si es así, ¿de qué magnitud estaríamos hablando? Para muchas personas, la sola palabra interestelar resulta intimidante. Invocan naves alienígenas o catástrofes dignas del cine. En realidad, significa algo sencillo, un objeto que procede de otro sistema estelar. 3i Atlas es el tercer huésped de este tipo que hemos registrado. El primero, Oumuamua, en 2017, desató un debate global. El segundo, el cometa Borisov, en 2019, exhibió un comportamiento más clásico. Ambos cruzaron sin incidentes y se perdieron en la oscuridad, dejando tras de sí valiosa información científica y muchas preguntas sin respuesta. Esta vez, sin embargo, hay matices nuevos. 3i Atlas presenta variaciones de brillo poco predecibles. Los análisis espectrales sugieren una composición inusual y, sobre todo, su trayectoria se adentra algo más en el sistema solar interior que la de sus predecesores. Son precisamente estas rarezas las que alimentan las preocupaciones nocturnas. En la penumbra del dormitorio, cuando la parte más racional del cerebro descansa, la imaginación se desboca. ¿Y si de pronto cambiara de rumbo? ¿Y si fuera más grande de lo estimado? ¿Y si no fuera un cuerpo natural? Este documental nace con el propósito de disipar los miedos a través de la comprensión, no de minimizarlos. Vamos a examinar los datos, estimar los riesgos reales y explicar por qué quienes mejor conocen a 3i Atlas, los astrónomos, pueden dormir tranquilos. Veremos qué significa, en términos científicos, el peor escenario aplicado a un objeto interestelar. Comprenderemos por qué ciertos indicios que suenan alarmantes en los titulares son, en realidad, pruebas de que el método científico está funcionando. Y, sobre todo, recordaremos algo esencial. El escenario más aterrador suele ser también el menos probable. La historia auténtica de 3i Atlas, lejos del pánico,
resulta más hermosa e interesante que cualquier temor que pueda despertar. Así que, póngase cómodo. Permita que la suave luz de la ciencia corra las cortinas de la ansiedad, porque cuando contemplamos el cosmos con los ojos de la razón, y no con los del miedo, el universo se revela asombroso, colmado de maravillas y sin monstruos ocultos. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la comprensión, para que el miedo se disuelva por completo. Bajemos un escalón de las grandes preguntas, a los números que reposan en la pantalla. Esos números tienen una historia serena que contar. En la mañana del 15 de marzo de 2024, la doctora Sarah Chen recibió una notificación automática del sistema Atlas sobre un nuevo objeto. No imaginaba que estaba a un paso de un hallazgo poco común. Como en otras ocasiones, abrió los datos, dispuesta a una revisión rutinaria de otra roca del vecindario solar. Se detuvo al observar las cifras. Velocidad de 47,8 km por segundo respecto al Sol, excentricidad orbital de 3,2. Juntas, transmitían lo esencial. Su origen era interestelar. Estábamos ante el tercer visitante confirmado desde fuera de nuestro sistema solar. Para la mayoría, esos números no significan gran cosa. 47,8 km por segundo suena rápido. Pero, ¿cuánto es en la práctica? 3,2 parece un código, y justo ahí, en la distancia entre las cifras y su significado, brota la inquietud. Traduzcamos la matemática del cielo a imágenes sencillas. 47,8 km por segundo equivale a cruzar la distancia de Kiev a Odessa en unos 3 minutos, o volar de Nueva York a Los Ángeles en poco más de un minuto. A escala humana es vertiginoso. A escala cósmica, cuenta otra historia. 3 Atlas viaja demasiado rápido para ser capturado por la gravedad del Sol. No puede frenar ni girar en redondo para volver. Su trayectoria hiperbólica es la de un expreso que no se detiene en estaciones pequeñas. Pasa de largo. Imagine una autopista de 2 carriles. Por uno circulan con calma los vehículos locales, planetas, asteroides y cometas que orbitan al Sol. Por el otro, a toda velocidad, pasan los trenes de alta velocidad. Los objetos interestelares van tan rápido que ni se apartan ni se detienen. La distancia también apacigua. Cuando 3 Atlas alcance su punto más cercano a la Tierra, alrededor de septiembre de 2024, se encontrará a unos 230 millones de kilómetros. Es decir, casi una vez y media la distancia media entre la Tierra y el Sol. Si imagináramos la Tierra como una pelota de ping-pong, la Luna sería un guisante a 3 metros. En esa misma escala, 3 Atlas, en su máximo acercamiento, quedaría a unos 90 kilómetros, lejos, fuera de la ciudad, si vive en una gran urbe. La comparación no es exacta en todos los detalles, pero ayuda a percibir la enormidad del espacio. Más importante aún, los cuerpos celestes siguen trayectorias predecibles, dictadas por la física, no por el capricho. Cada paso de 3 Atlas obedece a leyes gravitatorias que conocemos con precisión. Los astrónomos miden a diario su posición con telescopios repartidos por el mundo. Cada observación afina la órbita y reduce la incertidumbre. No es un juego de adivinanzas, es cálculo y verificación. La mecánica orbital excluye giros repentinos hacia la Tierra. Para desviar un objeto que pesa millones de toneladas y se desplaza a esa velocidad, haría falta una energía colosal, comparable a la explosión de miles de bombas nucleares. ¿De dónde podría salir semejante empujón? En teoría, de una colisión con otro gran cuerpo. Pero el espacio interplanetario está casi vacío. La probabilidad es tan baja que, en la práctica, no entra en los escenarios realistas. Otro dato que serena: el tamaño. Las primeras estimaciones sitúan el diámetro de 3 Atlas entre 100 y 500 metros, lo que ocuparía un gran rascacielos. Impresiona en la imaginación, sí, pero en términos cósmicos es pequeño. Para comparar, el asteroide que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios medía 10 a 15 kilómetros. Era 20 a 150 veces mayor que 3 Atlas. Y el meteorito de Chelyabinsk, de 2013, el de las ventanas rotas, tenía unos 20 metros. Lo esencial no cambia. 3 Atlas no colisionará con la Tierra.
Su ruta pasa a una distancia segura y nada en el sistema solar puede alterar eso de forma realista. Cada refinamiento orbital confirma lo mismo. El objeto se mueve exactamente donde predicen los cálculos, sin anomalías, sin sorpresas, sin violar la física. Estas cifras, 47,8 kilómetros por segundo, 230 millones de kilómetros, 100 a 500 metros, no son adornos abstractos. Funcionan como barandillas de seguridad escritas en el lenguaje de las matemáticas. Nos dicen que 3Guía Atlas pasará como un barco lejano en el océano nocturno, dejando solo el rastro de su visita. Y dentro de esos números hay belleza. Cuentan la travesía de un viajero que ha cruzado la galaxia durante millones de años para asomarse apenas un momento a nuestro rincón y volver al infinito, no como una amenaza, sino como mensajero de otros soles. Comprender estas cifras es el primer paso hacia la calma. Cuando conocemos distancias y velocidades, el miedo cede su lugar al asombro. Si los números traen calma, el siguiente paso es sencillo: entender cómo sabemos que esos números son correctos. Escuchemos a la propia ciencia contar su método. El doctor Robert Wetherill, del Observatorio Lowell, recibió los datos a las 3:47 de la madrugada, hora local. Era una sesión nocturna de observación rutinaria. Telescopios automatizados escaneaban el cielo. Las cámaras captaban miles de puntos de luz y los algoritmos comparaban imágenes nuevas con antiguas en busca de cualquier cosa que se moviera. Esta vez, el algoritmo encontró algo distinto. En 3 imágenes tomadas con intervalos de 15 minutos, un diminuto punto de luz había cambiado de lugar, no como lo hacen los asteroides o cometas habituales del sistema solar. Más veloz, más extraño. Wetherill revisó las cifras 2 veces y una más. La velocidad y la dirección no encajaban con ninguna órbita ligada al Sol. Los números señalaban algo increíble: origen interestelar. Pero ¿cómo estar seguros? ¿Cómo distinguir un verdadero visitante interestelar de un error de medida o un fallo computacional? La respuesta está en la precisión de la astronomía moderna, una precisión que asombraría incluso a los científicos de hace unas décadas. Cuando un telescopio fotografía una región del cielo, produce una imagen digital con millones de píxeles. Cada píxel registra la luz recibida durante la exposición. Las cámaras CCD actuales son tan sensibles que pueden contar fotones individuales. Una imagen por sí sola dice poco. La claridad llega cuando los astrónomos comparan varias tomas de la misma zona, en momentos distintos. Las estrellas permanecen fijas. Las galaxias apenas cambian. Los objetos del sistema solar se desplazan lentamente de cuadro en cuadro. Y si algo se mueve más rápido de lo esperado, destaca. Con 3Guía Atlas, estas observaciones no fueron una ni dos, sino cientos durante las primeras semanas tras el descubrimiento. Cada día, equipos desde California hasta Chile, desde las Islas Canarias hasta Australia, apuntaban al mismo punto del cielo. Cada telescopio tiene su personalidad, pequeñas diferencias de calibración óptica con matices propios. Si el objeto es real, los resultados deben ser consistentes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las observaciones en Hawái coincidían con las del Mauna Kea. Los datos de Palomar se confirmaban con las mediciones del Keck. Cada nuevo conjunto hacía la imagen más nítida. La posición en el cielo es solo el comienzo. La comprensión profunda llega con el análisis de la luz. Cuando la luz de 3Guía Atlas entra al telescopio, trae información codificada, su espectro, la intensidad en distintas longitudes de onda. Imagine una melodía compleja. La espectroscopía separa esa melodía en notas. Cada nota corresponde a una sustancia presente en la superficie o en la coma del objeto. Los estudios espectroscópicos de 3Guía Atlas arrojaron un patrón interesante. A diferencia de muchos cometas del sistema solar, no mostró líneas fuertes de vapor de agua. En cambio, el espectro era rico en dióxido de carbono, una combinación poco común que sugiere un origen en condiciones distintas a las de nuestra vecindad estelar. Aún así, lo decisivo fue la cinemática, el estudio del movimiento. Cada observación permitía refinar la órbita de 3Guía Atlas. Con cada medición, la conclusión ganaba contorno.
trayectoria hiperbólica. ¿Qué significa eso? En el sistema solar, la mayoría de los cuerpos sigue órbitas elípticas, curvas cerradas que los traen de vuelta una y otra vez. Incluso los cometas más alargados terminan por regresar al Sol. Una hipérbola es distinta. Es una curva abierta. El objeto se acerca, rodea y se marcha para siempre. No hay regreso. Es una trayectoria de despedida. En números, todo cabe en la excentricidad. Para órbitas cerradas es menor que 1, para hiperbólicas mayor. En 13 Nirpo Atlas, la excentricidad es 3,2. Evidencia sólida de que no está ligado gravitacionalmente a nuestro sistema. Y si fuera un error, la seguridad llega con la verificación independiente. Cuando el equipo de Hawái publica datos preliminares, docenas de observatorios se suman. Si algo falla en las primeras mediciones, las series independientes lo delatan pronto. Con 3 IGU Atlas no hubo contradicción. Al contrario, cada tanda confirmaba la anterior y afinaba los parámetros. Además, los astrónomos emplean el ajuste orbital. La computadora prueba millones de trayectorias posibles, elípticas, parabólicas, hiperbólicas, incluyendo la influencia del Sol, de todos los planetas y de los asteroides más masivos. El resultado fue inequívoco. Solo una órbita hiperbólica con velocidad interestelar explicaba todas las observaciones. La precisión alcanzada impresiona. Pueden predecir la posición de 3 y Atlas con exactitud de segundos de arco, como distinguir dos manchas de luz separadas por el grosor de un cabello a 1 kilómetro de distancia. Esa finura no es solo cuestión de grandes telescopios. Es fruto de la colaboración internacional. Los datos confluyen en el Centro de Planetas Menores, Minor Planet Center, en el entorno de Harvard, donde se procesan, verifican y publican en acceso abierto. Cualquier astrónomo puede descargar las observaciones y repetir los cálculos. Esa transparencia fortalece las conclusiones. Decir que 3b is Atlas es interestelar no es una apuesta ni una conjetura. Es una conclusión apoyada por cientos de observaciones independientes, verificada por docenas de observatorios y respaldada por las leyes de la física, que funcionan igual en todo el universo. Los métodos con los que se estudia son los mismos que permiten enviar naves a Marte, predecir eclipses y descubrir exoplanetas. Es ciencia probada de precisión extraordinaria. Y esa ciencia nos dice algo sereno. Sabemos dónde está 3D Atlas, hacia dónde se mueve y cuándo dejará para siempre nuestro sistema solar. Sin misterios, sin sobresaltos, solo precisión, transparencia y las hermosas matemáticas del movimiento cósmico. Si el capítulo anterior nos mostró cómo sabemos lo que sabemos, ahora miraremos qué cambia en nosotros cuando lo comprendemos. En la madrugada del 18 de marzo de 2024, la doctora Elena Vargas se quedó inmóvil frente a la pantalla en el Observatorio de La Palma. Llevaba 72 horas revisando una y otra vez los datos de 3D Atlas. Cada cálculo, cada medida orbital, cada predicción de trayectoria. Los números eran claros. El objeto pasaría a distancia segura. Su velocidad era demasiado alta para quedar capturado por la gravedad solar, y su composición no mostraba nada especialmente amenazante. Entonces, ¿por qué no podía dormir? La respuesta apareció al leer los comentarios bajo los artículos científicos, página tras página de especulaciones, conspiraciones y apocalipsis improvisados. «¿Y si cambia de curso?», escribía alguien. «Los gobiernos nos ocultan la verdad», aseguraba otro. «Este es el comienzo del fin», sentenciaba un tercero. En ese momento, Elena entendió lo fundamental. El problema no era 3D Atlas. El problema era cómo procesamos lo desconocido. Durante décadas, la humanidad soñó con el primer contacto. Películas, libros, documentales lo escenificaron como algo dramático, transformador, a menudo aterrador. Y ahora que tenemos visitantes reales del espacio interestelar, nuestras mentes intentan encajarlos en esas narrativas previas. Pero la realidad, como suele ocurrir, resulta más sutil y más hermosa que la ficción. El cambio auténtico no ocurría en el espacio, sino en la Tierra, en nuestras mentes, en la manera de entender nuestro lugar en el cosmos. Y ese cambio era silencioso, gradual, profundo. Antes de Oumuamua, en 2017,
Lo interestelar era abstracto para la mayoría. Sabíamos que había otras estrellas y otros sistemas, pero quedaban lejanos y relevantes para la vida diaria. Con Oumuamua, lo interestelar se volvió real, algo fotografiable, medible, estudiable, un mensajero silencioso de las profundidades cósmicas que nos recordó que nuestro sistema solar no es una isla, sino parte de una red galáctica en continuo intercambio. El cometa Borisov, en 2019, confirmó que no se trataba de una rareza. El espacio entre estrellas está poblado por viajeros antiguos, eyectados de sus sistemas natales hace millones o miles de millones de años. Y ahora, 3GI Atlas completa el trío, aportando otra pieza al mosaico sobre la diversidad de objetos que habitan el medio interestelar. Más allá de la ciencia, estos visitantes estaban moviendo algo en nuestra psique. Nos enseñaban una nueva forma de pensar la soledad cósmica. Durante siglos, la paradoja de Fermi nos preguntó: si el universo está lleno de vida, ¿dónde están todos? El cielo parecía silencioso, vacío, indiferente. De esa impresión nacían tanto el temor existencial como cierta arrogancia de especie. Los objetos interestelares matizan esa idea. El espacio no está vacío, está trenzado por viajeros y vínculos. Cada uno es como una botella lanzada al océano cósmico, portando la historia química y física de su mundo natal. 3IKO Atlas, con su riqueza en CO2, cuenta la historia de un sistema donde las condiciones de formación fueron distintas. Su trayectoria hiperbólica evoca encuentros gravitatorios con estrellas desconocidas, una odisea de millones de años. No es el contacto de Hollywood, no hay mensajes cifrados, ni tecnología alienígena, ni una inteligencia que nos llame. Hay algo más sutil y no menos hondo. Evidencia física de que los procesos que crearon nuestro sistema solar se repiten por la galaxia con variaciones infinitas. Cada objeto interestelar es como recibir una muestra geológica de un mundo que quizá nunca pisaremos. Sus composiciones funcionan como cartas de presentación de sistemas lejanos, sus órbitas como mapas de viajes épicos a través del tiempo y el espacio. Y lentamente, esto va recolocando nuestra perspectiva. Ya no nos vemos como habitantes de un sistema aislado, perdido en la vastedad. Nos pensamos como parte de una comunidad galáctica de mundos unidos, por un flujo constante de material intercambiado, encuentros gravitacionales, explosiones estelares, migraciones planetarias. Este viraje tiene implicaciones psicológicas. La ansiedad por estar solos cede ante un sentimiento de pertenencia. No necesitamos señales de radio para intuir compañía. Los objetos interestelares son ya mensajeros, aunque mudos. Con ese entendimiento llega también una responsabilidad. Si nuestro sistema solar forma parte de esa red de intercambio, nosotros participamos en ella. Los objetos que eyectamos por encuentros con gigantes gaseosos o por perturbaciones de estrellas de paso serán los visitantes de otros sistemas. En ese espejo, cada objeto interestelar que estudiamos refleja nuestro futuro. Algún día, cuando el Sol sea gigante roja, muchos cuerpos de nuestro sistema serán expulsados al medio interestelar. Se convertirán en Oumuamuas, Borisovs y Atlas para civilizaciones que hoy no podemos imaginar. Esta mirada temporal ampliada tranquiliza. Los visitantes interestelares no son invasores, sino actores de un ciclo mayor que trasciende a cada sistema. Prueban que el universo es más interconectado, más dinámico, más vivo de lo que creíamos. Y quizá lo más valioso, nos enseñan paciencia. En una era de inmediatez, ellos operan en escalas que desafían nuestra prisa. Han viajado millones de años para llegar y nos acompañan unos meses antes de seguir su camino. No existe premura ni alboroto, únicamente el compás sereno del universo, recordándonos que lo relevante transcurre paulatinamente, en quietud, sin aspavientos. Así es la transformación auténtica que 3i Atlas introduce en nuestro mundo. No una mutación vertiginosa ni funesta, sino un ajuste delicado en la percepción que tenemos de nosotros mismos. No meros espectadores distanciados, sino coautores de un diálogo cósmico que se inició hace eones, previo a nuestra existencia, y que perdurará tras nuestro adiós. En esta comprensión yace una paz profunda, la certeza de ser parte de una entidad vasta, sublime y eterna.
superior a cualquier temor por forasteros. La metamorfosis silenciosa se materializa. Ya no alzamos la vista con recelo, sino con gratitud. Si la mudanza más trascendental se manifestó en nuestra mirada, el siguiente paso es descorrer el velo de la química que esa perspectiva revela. Avancemos del asombro a las estelas luminosas que narran la esencia de estos visitantes. En el recinto del laboratorio espectroscópico del Instituto de Astrofísica de Canarias, la doctora Carmen Morales retocó una vez más los ajustes del espectrógrafo. En su pantalla, las siluetas espectrales de TRES y Atlas titilaban con timidez. Cada trazo representaba una saga química originada en las gélidas profundidades de otro sistema estelar, hace millones de años. Lo que contemplaba la cautivaba y la desconcertaba a partes iguales. La mayoría de los cometas que conocemos, esos custodios ancestrales del sistema solar, exhiben patrones reconocibles al aproximarse al Sol. El agua, como protagonista indiscutible. H2O, que al sublimarse desde el núcleo helado, da lugar a la coma y la cola que han fascinado a la humanidad por milenios. Junto al agua, vestigios de metano, amoníaco y compuestos orgánicos simples. Sin embargo, TRES y Atlas era diferente. Donde anticipaba líneas nítidas de vapor de agua, Carmen apenas vislumbraba una huella tenue. En cambio, el espectro estaba dominado por radiantes bandas de dióxido de carbono, CO2, encendidas como neones en la negrura espacial. La proporción era asombrosa. Por cada molécula de agua, 10 de CO2. Para intimar su excepcionalidad, es preciso adentrarse en la forja química donde germinan los cometas. En los confines de un sistema estelar incipiente, más allá de la línea de congelación, las temperaturas son tan gélidas que los gases se solidifican en gránulos helados. Allí, en ese refrigerador cósmico, los cometas se gestan lentamente a partir de polvo, rocas y diversas escarchas moleculares. En nuestro sistema solar, al formarse los cometas, hace 4.600 millones de años, predominaba el hielo de agua. El oxígeno, reciclado por generaciones de estrellas masivas, se combinaba con el hidrógeno, el elemento más abundante, para dar lugar al H2O. No obstante, las condiciones en otros discos protoplanetarios pueden ser radicalmente distintas. Imaginemos un disco circundante a una estrella joven cuya química primordial fue alterada por factores que apenas comenzamos a descifrar. Quizás se formó en una región galáctica enriquecida por supernovas, con proporciones dispares de elementos pesados. O tal vez la radiación ultravioleta de estrellas cercanas modificó las reacciones que dictan qué moléculas nacen y sobreviven. En tales escenarios, el CO2 podría erigirse en el hielo dominante. El carbono y el oxígeno, abundantes y forjados en núcleos estelares antiguos, se combinarían preferentemente en CO2, en lugar de permitir que el oxígeno se una al hidrógeno. El resultado, cometas con una base química divergente de la de nuestro entorno. Y en TRES y Atlas, la historia no concluía con el CO2. Las líneas más tenues revelaban indicios de compuestos insólitos, cianógeno, CN, radicales de carbono, C2, y señales compatibles con complejas cadenas orgánicas que no encajaban del todo en los espectros de referencia terrestres. Aquellas moléculas relataban un periplo épico. Durante eones, mientras TRES y Atlas vagaba por el medio interestelar, soportó el bombardeo de rayos cósmicos, partículas de alta energía que reconfiguraron paulatinamente su superficie, sintetizando nuevos compuestos, mediante procesos factibles únicamente bajo condiciones tan extremas. Era, en cierto modo, una cápsula temporal química. Preservaba las condiciones de su sistema de origen y registraba las huellas de su travesía entre estrellas. Carmen vislumbraba las ramificaciones. Si sistemas distintos pueden generar cometas con composiciones tan heterogéneas, ¿qué nos dice eso sobre la variedad de mundos circundantes a otras estrellas? En la Tierra, la vida tal como la concebimos depende de la química del agua. Océanos, células, metabolismo, todo gravita en torno a las propiedades singulares del H2O como disolvente. Pero, ¿qué químicas y, quizás,
¿Qué formas de vida podrían germinar en entornos donde el CO2 sea la molécula primordial? No se trata de una mera divagación de ciencia ficción. La astrobiología ha postulado químicas alternativas durante décadas. Mundos donde el metano líquido actúe como océano, como sugiere Titán, o planetas donde el amoníaco funcione como anticongelante cósmico, permitiendo mares a temperaturas en las que el agua sería hielo. Dada su abundancia en CO2, Tracy Atlas insinúa la existencia de toda una categoría de mundos gélidos, donde el dióxido de carbono, bajo presión, podría licuarse, formando océanos de CO2 capaces de albergar químicas ajenas a nuestra experiencia. Incluso sin vida, la química exótica de Tracy Atlas ya resulta fascinante. Cada trazo del espectro es una página del compendio de la historia química galáctica. Revela procesos que operaron en regiones y épocas inaccesibles para nosotros. Las complejas moléculas orgánicas que Carmen detectaba eran particularmente intrigantes. En la Tierra, muchas surgen de procesos biológicos o síntesis industrial. Aquí, en un cuerpo que ha transitado eones en el vacío casi absoluto, aparecen por vías abióticas, reacciones inducidas por rayos cósmicos, radiación ultravioleta lejana y la intemperie espacial. Es una demostración exquisita. El universo es un laboratorio más sofisticado de lo que imaginábamos, desprovisto de tubos de ensayo y batas, solo física fundamental, operando durante tiempos geológicos para tejer una complejidad molecular que rivaliza con nuestra química terrestre. Todo encapsulado en un cuerpo de apenas unos cientos de metros, navegando en silencio por el sistema solar a 47,8 kilómetros por segundo. Esta química también explica su comportamiento. Los cometas ricos en agua suelen desarrollar comas extensas y colas espectaculares cerca del Sol. Los ricos en CO2 actúan de manera diferente. El dióxido de carbono sublima a temperaturas más bajas que el agua. Esto significa que Tracy Atlas comenzó a formar coma antes que un cometa típico, pero de forma más difusa, menos llamativa, más sutil. No habrá una cola dramática surcando el cielo. No habrá un espectáculo que perturbe a los observadores ocasionales. 3. Atlas pasará como un espectro químico, perceptible solo para los instrumentos más sensibles y legible únicamente por quien sepa escuchar el lenguaje de la luz. Al archivar los datos de esa noche, Carmen experimentó una satisfacción serena. En aquellas líneas había descifrado un nuevo capítulo de la diversidad química galáctica. Vislumbró las condiciones de un sistema que ningún ser humano jamás contemplará y detectó moléculas forjadas en el vacío durante millones de años. Todo ello sin abandonar su laboratorio, en una pequeña isla atlántica. La química en la penumbra desveló sus secretos. Eran más bellos y más ricos de lo que habríamos podido imaginar. Si la luz del espectro nos relató de qué está hecho Tracy Atlas, escuchemos ahora por qué se desplaza como lo hace. La pregunta surgió en una rueda de prensa virtual. Un periodista de ciencia desde Madrid formuló lo obvio. Doctora Herrera, Tracy Atlas viaja a casi 48 kilómetros por segundo. ¿No es esa velocidad peligrosamente alta? La doctora María Herrera, especialista en dinámica orbital del Observatorio Europeo Austral, sonrió. Llevaba semanas aguardando esa formulación. 47,8 kilómetros suena intimidante a escala humana. Para un objeto interestelar, en cambio, es el indicio de una historia prolongada. Para comprender por qué Tracy Atlas se desplaza tan rápidamente, dijo, hay que concebirlo no como un recién llegado, sino como un veterano galáctico. Su velocidad condensa un viaje de millones de años. La historia comienza con violencia, no cinematográfica, sino la violencia pausada de la mecánica celeste, desplegada en plazos que superan nuestra intuición. Hace millones de años, en un sistema quizás a cientos de años luz, el futuro Tracy Atlas orbitaba calmadamente su estrella. Tal vez formaba parte de una nube de Oort distante, miles de millones de cuerpos helados en el confín del sistema. Entonces llegó el perturbador. Las estrellas no viajan aisladas. Cruzan la galaxia en órbitas complejas, acercándose y alejándose unas de otras. A veces, una pasa lo suficientemente cerca
como para alterar gravitacionalmente los objetos débilmente ligados en las afueras de un sistema planetario. Ese es el pinball galáctico, un proceso lento e inexorable donde las estrellas intercambian momento lineal con los cuerpos de sus periferias. Cuando una estrella de paso rozó el sistema natal de Tres y Atlas, su gravedad actuó como una onda cósmica. Los objetos externos, los más frágilmente sujetos a su Sol, fueron los primeros en percibirlo. Algunos cayeron hacia órbitas interiores, en camino de convertirse en cometas de corto periodo. Otros fueron expulsados al espacio interestelar con velocidades determinadas por los detalles del encuentro. Tres y Atlas fue uno de ellos. Recibió la energía justa para escapar sin desintegrarse por fuerzas de marea. La velocidad resultante, 47,8 kilómetros por segundo, es una impronta digital de esa liberación, demasiado elevada para un simple escape de una única estrella. Sugiere múltiples encuentros o un paso cercano a una estrella masiva, pero la eyección fue solo el primer acto. Durante los siguientes millones de años, Tres y Atlas surcó el medio interestelar, que no es un vacío. Hay gas difuso, polvo, campos magnéticos y, a intervalos, otras estrellas. Cada aproximación estelar es un encuentro gravitacional. La mayoría apenas roza su órbita. De vez en cuando, una ajusta levemente la dirección y el módulo de la velocidad. Como en una máquina de pinball, cada rebote desvía un poco la trayectoria. Decenas de pequeños impulsos componen la velocidad que medimos hoy. Hay otra pista. El vector de llegada apunta hacia una región del cielo asociada al disco grueso de la Vía Láctea. Nuestra galaxia posee componentes. Un disco delgado con la mayoría de estrellas jóvenes, entre ellas el Sol. Un disco grueso con poblaciones más antiguas y órbitas más excéntricas. Y un halo muy antiguo. Tres y Atlas se originó en el disco grueso. Eso explicaría tanto su alta velocidad como su química inusual. Las estrellas antiguas suelen presentar metalicidades distintas a las del entorno solar. Esas diferencias se traducen en químicas de discos protoplanetarios distintas. Un cometa formado alrededor de una estrella del disco grueso puede exhibir una riqueza en CO2 como la observada. Cuando nos preguntan por qué Tres y Atlas se mueve tan rápido, resumió Herrera, la respuesta es que lleva acelerando millones de años. Cada encuentro estelar y cada tránsito por regiones de distinta densidad gravitacional contribuyeron a su estado actual. Este enfoque recontextualiza la narrativa. No es un intruso peligroso a velocidad amenazante, sino un anciano galáctico con una historia dinámica más extensa que cualquier objeto de nuestro sistema. Su rapidez no es indicio de intención maliciosa, ni de peligro inminente, es señal de edad y trayectoria orbital. Y aquí reside la ironía. Precisamente porque Tres y Atlas viaja tan deprisa, es incapaz de hacernos daño. Su velocidad es tan elevada que la gravedad del Sol, capaz de retener a Plutón a 40 unidades astronómicas, resulta insuficiente para capturarlo o redirigirlo. Es como intentar atraer una bala con un imán. La rapidez que parece amenazante es, en realidad, su inocuidad. El objeto que pasó eones acumulando velocidad transitará solo unos meses por nuestro vecindario y continuará su ruta eterna. Un veterano cósmico de visita efímera trae consigo historias que leer en su órbita, pero ninguna intención de permanecer. Si la velocidad de Tres y Atlas nos contó de dónde proviene, aceptemos ahora con calma lo que aún no podemos medir con precisión. A veces, el conocimiento avanza reconociendo sus límites. En el silencio de su oficina, a las 2:30 de la madrugada, el doctor Rafael Santos fijaba la vista en una página repleta de signos de interrogación. Como director del programa de seguimiento de objetos cercanos a la Tierra del Observatorio Nacional de Brasil, llevaba 15 años catalogando posibles amenazas celestes. Su labor dependía de la precisión, tamaño, masa, composición, trayectoria. Pero Treslas lo desarmó con su misterio. Tras 3 meses de observaciones intensivas desde telescopios de todo el mundo, preguntas fundamentales seguían sin respuesta. Y paradójicamente, eso era precisamente lo que más tranquilizaba a Rafael. La primera incertidumbre era la más elemental. ¿Qué tamaño tiene realmente Tres y Atlas? Los telescopios miden su brillo,
la luz solar que refleja hacia la Tierra. Pero convertir ese brillo en diámetro exige conocer el albedo, la fracción de luz que el objeto devuelve al espacio. Si Tracy Atlas tuviera un albedo alto, una superficie clara como nieve fresca, podría ser relativamente pequeño, quizás de 100 metros de diámetro, y aún así verse tan brillante. Si su albedo fuera bajo, oscuro como el carbón, tendría que ser mucho mayor, tal vez 500 metros, para producir el mismo brillo observado. Esa incertidumbre multiplicada por 5 en el tamaño se traduce en una multiplicación por 125 en el volumen, y por ende en la masa. Tracy Atlas, un guijarro cósmico o una colina espacial. Los datos, por ahora, no lo dilucidan. Para objetos del sistema solar existen atajos: radar para tamaños directos, infrarrojo térmico para combinar tamaño y albedo, polarimetría para obtener pistas sobre superficies. Pero Tracy Atlas está demasiado lejos para el radar, demasiado frío para unir información útil, y demasiado tenue para una polarimetría detallada. Es como intentar discernir si una luz en la niebla es una vela cercana o un faro distante. La segunda incógnita es igualmente fundamental: la forma. El brillo de Tracy Atlas varía con un periodo de 7,8 horas. Esa oscilación delata su rotación. Nos muestra alternativamente caras más claras y más oscuras, pero interpretar una curva de luz es notoriamente ambiguo. Una esfera con manchas podría mimetizar un cigarro en rotación uniforme. Un cuerpo tan irregular podría parecer un objeto estable y deforme. Los astrónomos proponen múltiples modelos: alargado como Oumuamua, esférico como muchos asteroides, binario como algunos sistemas, o incluso fragmentándose lentamente, como ciertos cometas envejecidos. Todos encajan razonablemente, pero cada uno predice matices distintos hacia el futuro. La tercera incertidumbre es más sutil: los límites de nuestras propias capacidades de detección. Tracy Atlas fue descubierto por ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, una red robótica diseñada para alertar de posibles impactores. Como todo sistema de vigilancia, tiene umbrales y zonas ciegas. Solo detecta por encima de cierto brillo. Cubre regiones del cielo cada noche, pero no todas simultáneamente, y depende de cielos despejados y sin luna. La inquietante pregunta es obvia: ¿cuántos objetos como Tracy Atlas se nos escapan? Rafael ejecutó simulaciones, combinando las capacidades de los sistemas actuales y las órbitas de los 3 objetos interestelares detectados hasta la fecha, estimando que por cada objeto descubierto, entre 10 y 50 podrían pasar inadvertidos. La galaxia nos envía visitantes a nuestro vecindario, y nosotros solo vemos la punta del iceberg. Y sin embargo, ahí reside la serena paradoja. Cuanto más reconocen los científicos lo que no saben de Tracy Atlas, más firmes se vuelven en lo que sí saben. La incertidumbre de tamaño no altera la evaluación del riesgo. Incluso tomando el máximo plausible, Tracy Atlas se mantiene en la categoría segura. Un cuerpo de cientos de kilómetros a 230 millones de kilómetros es tan inofensivo como uno de 100 metros a la misma distancia. La ambigüedad de forma frustra al científico, pero es irrelevante para la seguridad pública. Sea cigarro, esfera o barra que se desmorona, la trayectoria es la que es, regida por la gravedad que impulsa a los planetas. Y el hecho de que muchos interestelares pasen sin ser detectados resulta curiosamente tranquilizador. Si el espacio cercano a la Tierra estuviera plagado de ellos y no observamos efectos adversos, esos visitantes son, por naturaleza, benignos. La honestidad científica, pensó Rafael repasando los datos de la noche, exige admitir las limitaciones, pero también contextualizarlas. Las incertidumbres de Tracy Atlas no difieren de las que rodean a miles de objetos monitorizados a diario. La diferencia es que Tracy Atlas capturó la imaginación pública como lo haría un asteroide común. Jamás lo haría. Quizás sea justo. Tracy Atlas representa algo verdaderamente extraordinario. Una prueba tangible de que vivimos en una galaxia dinámica, con intercambio entre sistemas estelares. Las preguntas sin respuesta, tamaño exacto, forma precisa, composición detallada, no restan valor, si acaso lo realzan. Cada duda es una invitación a mirar de nuevo. Una promesa
de lo que está por venir. Lo que Tracy Atlas deja abierto hoy, lo cerrarán los próximos visitantes. Cada uno aportará otra pieza del rompecabezas galáctico. Mientras tanto, estas incertidumbres son un recordatorio saludable de los límites del saber humano. En tiempos de autoconfianza desmedida y certezas instantáneas, Tesla ofrece una lección de humildad cósmica. No lo sabemos todo sobre él, y está bien. Las mejores preguntas científicas, al fin y al cabo, son aquellas que engendran más preguntas. No saberlo todo, está bien. La ciencia avanza también al admitir sus fronteras. Y cuando los límites se hacen patentes, el siguiente paso es comprender cómo la mente los trasciende. Hablemos entonces del temor, no del objeto en sí, sino del marco que lo amplifica. A las 11:47 de la noche del 22 de abril de 2024, el hashtag #3CAtlas se convirtió en tendencia en Twitter, mientras el doctor Miguel Rodríguez, psicólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en ansiedad colectiva, despertaba a la mañana siguiente. Ya circulaban más de 50.000 publicaciones especulando sobre el peligro real del objeto interestelar. Los gobiernos nos mienten, afirmaba una. ¿Por qué un objeto interestelar viene directo hacia nosotros?, preguntaba otra. Esto no es casualidad, sentenciaba una tercera. Miguel reconoció la escena. La misma coreografía mental que había observado con Oumuamua en 2017, con el cometa Borisov en 2019 y con cada eclipse, superluna o lluvia de meteoros que se apoderaba de los titulares. El problema no era Tracy Atlas. El problema era cómo el cerebro humano procesa lo que le resulta genuinamente desconocido. La neurociencia del miedo ofrece la primera clave. Nuestro sistema de alarma evolucionó para reaccionar con extrema sensibilidad ante amenazas inmediatas. En la sabana, confundir una sombra con un león era un error mucho menos costoso que confundir un león con una sombra. Ese sesgo hacia el falso positivo, perfecto para depredadores y peligros a escala humana, tropieza cuando se enfrenta a fenómenos que operan fuera de nuestra experiencia evolutiva. El tiempo astronómico se mide en meses, millones y miles de millones de años, mientras que nuestra alarma interna trabaja en segundos y minutos. Al leer que un objeto se aproxima durante meses, nuestro instinto no sabe dónde anclar esa información y, por prudencia, la convierte en urgencia. Las distancias sufren el mismo desajuste. 230 millones de kilómetros no poseen un anclaje emocional en la vida cotidiana de un animal que aprendió a orientarse en territorios de apenas unos pocos kilómetros. Y la novedad agrava el vértigo. Los detectores de amenaza del cerebro comparan situaciones nuevas con recuerdos. Los objetos interestelares carecen de precedente en nuestra memoria ancestral, de modo que la respuesta automática es subir el volumen de la alerta. El lenguaje contribuye a la confusión. Miguel denomina a este fenómeno el efecto de vocabulario cósmico. Términos científicamente precisos, pero emocionalmente cargados, que combinados despiertan asociaciones aprendidas en décadas de ciencia ficción. Interestelar suena ajeno e invasivo. Objeto sugiere masa y colisión. Aproximándose insinúa intención. Los medios, en su afán por captar la atención en un entorno saturado, involuntariamente magnifican los sesgos. Un objeto interestelar captó la atención de los científicos. Si bien la información sobre este visitante cósmico apenas sugería algo digno de un clic, la idea de un visitante misterioso, aproximándose a la Tierra, activaba la curiosidad, el temor y, consecuentemente, su propagación. Esto generaba un círculo vicioso. Los lectores, impacientes por obtener novedades, compartían lo más alarmante. Los algoritmos, diseñados para premiar lo que genera mayor impacto emocional, hacían que las interpretaciones más extremas ganaran fuerza hasta parecer la norma. Sin embargo, la percepción de la audiencia cambiaba radicalmente al alterar el marco interpretativo. Durante el tránsito de Oumuamua, Miguel llevó a cabo un sencillo experimento. A un grupo le presentó los datos brutos del objeto, su velocidad, distancia y tamaño estimado. A otro grupo
Le proporcionó la misma información numérica, pero precedida por una explicación detallada de la escala del sistema solar, comparaciones con objetos familiares y analogías terrestres. El primer grupo reportó sentimientos de ansiedad y preocupación. El segundo grupo, en cambio, describió el fenómeno como fascinante, hermoso y, en última instancia, tranquilizador. La información era idéntica. Lo que varió fue la narrativa que la envolvía. De esta constatación surgieron sus técnicas de reencuadre cósmico. En lugar de expresar las magnitudes en kilómetros, las traduce a equivalentes con un significado emocional. Por ejemplo, 230 millones de kilómetros se convierten en aproximadamente 600 veces la distancia a la Luna. En lugar de presentar cada visitante como un acontecimiento ominoso y aislado, lo inserta en una continuidad histórica. Objetos de esta naturaleza han cruzado nuestro vecindario desde tiempos inmemoriales. Lo novedoso no es el visitante, sino nuestra creciente capacidad para detectarlo. La exposición repetida a información precisa completa la tarea. La familiaridad atenúa la amenaza y la operación clave es la reversión de la perspectiva. Dejar de ver 3I Atlas como un intruso para percibirlo como una oportunidad científica. Miguel lo ilustra con una imagen doméstica. Imagina recibir una carta en tu buzón con noticias de un país que jamás visitarás. Tu primer impulso podría ser el temor a la carta o la curiosidad por abrirla. 3I Atlas es precisamente eso. Una misiva del cosmos, un remite lejano que entrega en un sobre de luz información sobre lugares inaccesibles para nosotros. Al adoptar este nuevo encuadre, el mismo objeto que antes generaba pánico se convierte en una fuente de asombro y, a menudo, de gratitud. El miedo a los visitantes interestelares revela menos sobre ellos que sobre nosotros, sobre nuestra incomodidad ante nuestra propia escala en un universo que opera con ritmos y dimensiones que no se ajustan a nuestra intuición. Y, sin embargo, esa vasta extensión, explicada con contexto y dimensionada con comparaciones acertadas, deja de ser un dominio del terror para transformarse en un paisaje de perspectiva, humildad y conexión. La tentación del miedo es real, comprensible y profundamente humana. Sin embargo, no es inevitable. Con el encuadre adecuado, 3 Atlas no se presenta como una amenaza, sino como un regalo. Una carta abierta del espacio que, al leerla con calma, nos recuerda que formamos parte de algo más amplio que nuestras preocupaciones cotidianas y más perdurable que cualquiera de nuestras alarmas pasajeras. Cuando el miedo se disuelve en contexto, se abre espacio para la pregunta metódica. Abramos entonces las ventanas de la especulación, con el cristal de la transparencia y los marcos de la habilidad. En el Laboratorio de Astrobiología del Centro de Investigación Ames de la NASA, la doctora Isabel Vega se enfrentaba a un dilema que ha inquietado a la ciencia durante décadas. ¿En qué punto la especulación legítima se convierte en sensacionalismo peligroso? Sobre su mesa se apilaban docenas de propuestas relacionadas con 3I Atlas. Las más sobrias solicitaban espectroscopía, análisis dinámicos y modelado composicional. Otras se aventuraban en la frontera de la ciencia ficción, investigando señales artificiales, hipótesis de propulsión no convencional e incluso intentos por detectar nanosondas incrustadas en su superficie. Isabel sabía que la especulación es el motor del progreso. Muchos descubrimientos nacen de preguntas aparentemente improbables, pero también sabía que, en la era de las redes sociales, cualquier conjetura podía ser malinterpretada, amplificada y distorsionada, hasta generar pánico. ¿Cómo explorar ideas verdaderamente provocativas sobre 3I Atlas sin alimentar conspiraciones? Decidió apostar por una transparencia radical, no evitar las preguntas, sino afrontarlas con salvaguardas metodológicas claras. La propuesta más audaz provino del Instituto SETI. ¿Y si 3I Atlas no fuera completamente natural? Durante años, investigadores serios han considerado que civilizaciones avanzadas podrían utilizar cuerpos interestelares como vehículos, modificando un cometa, añadiendo instrumentos, quizás una propulsión sutil. Para someter esta idea a prueba, el equipo definió señales concretas.
anomalías en la trayectoria no explicables por gravedad o fuerzas no gravitatorias conocidas, y emisiones de radio en bandas plausibles para transmisiones artificiales. Los resultados, hasta el momento, son inequívocos. 3I Atlas se comporta como un objeto natural, sin señales de radio, sin desvíos inexplicables, sin indicios de tecnología. Aún así, el ejercicio resultó valioso. Obligó a fijar criterios para evidenciar artificialidad y desarrollar protocolos reutilizables para futuros visitantes. Una segunda línea de investigación, inspirada por Liu Tin y su obra El bosque oscuro, planteaba un ensayo prudente de contacto. Objetos aparentemente naturales enviados para evaluar el nivel tecnológico de otra civilización antes de un acercamiento directo. Si este fuera el caso, 3 Atlas sería un termómetro observando cómo detectamos y estudiamos al visitante. Para investigarlo, se propusieron análisis isotópicos y la búsqueda de marcadores químicos inusuales que delataran intervención. Los datos actuales no muestran firmas artificiales ni una composición inusual, sino que es coherente con una formación natural en condiciones interestelares. Desde la panspermia dirigida surgió la conjetura más sutil. 3I Atlas podría ser un transporte natural de microorganismos o nanomáquinas, destinadas a sembrar vida en sistemas prometedores. Teóricamente, los extremófilos podrían sobrevivir millones de años protegidos en matrices rocosas. La verificación es ardua. Se propusieron misiones para interceptar material eyectado durante el pico de actividad cometaria y realizar análisis microscópicos de orgánicos complejos o estructuras con morfologías sospechosas. Incluso, si se encontraran microorganismos, distinguir entre origen abiótico y colocación deliberada sería extraordinariamente difícil. Isabel estableció criterios estrictos para separar la especulación científica de la pseudociencia. Primero, falsabilidad. Toda hipótesis debe poder ser refutada con observaciones alcanzables. Segundo, marcadores explícitos a favor y en contra. ¿Qué contaría como evidencia y qué la derribaría? Tercero, compromiso previo con el valor de los resultados negativos. Un no, bien medido, no es un fracaso, es conocimiento. Por último, probabilidades honestas basadas en el estado del arte. Aplicando estos filtros, la conclusión era clara. Las hipótesis exóticas sobre 3I Atlas son posibles en un sentido amplio, pero extremadamente improbables, con la evidencia disponible. La explicación más sencilla, un fragmento natural formado en otro sistema y eyectado por encuentros gravitacionales, lo explica todo sin recurrir a mecanismos extraordinarios. El recorrido no fue en vano. Sirvió para definir estándares de evidencia para fenómenos extraordinarios, crear técnicas observacionales y analíticas reutilizables, y someter las explicaciones naturales a prueba desde ángulos alternativos, confirmando su robustez. Y quizás lo más importante, permitió satisfacer la curiosidad pública sobre posibilidades exóticas de forma responsable y rigurosa. Al cerrar su análisis, Isabel llegó a una conclusión serena. 3 hilas es lo que parece, un antiguo fragmento de otro mundo, portador de fascinantes historias químicas, pero plenamente natural, sin conspiraciones, sin tecnologías alienígenas, sin amenazas veladas, solo la belleza sutil de un universo más interconectado y dinámico de lo que imaginábamos. Y esa realidad, por sí sola, resulta más maravillosa que cualquier especulación. Cuando la imaginación se encuadra con la evidencia, nace un terreno común. Ese terreno es una red humana. Manos, telescopios y protocolos que convierten preguntas en trabajo compartido. A las 4:17 de la madrugada del 3 de mayo de 2024, una alerta automática despertó a la doctora Kenji Nakamura en su apartamento de Tokio. El telescopio Subaru, en Mauna Kea, había perdido momentáneamente el rastro de 3I Atlas debido a nubes inesperadas. En cuestión de minutos, Kenji activó una cadena de comunicaciones que daría la vuelta al planeta antes del amanecer. Era un tipo de coordinación internacional impensable hace apenas una generación. Una red humana interconectada, decidida a no perder ni un instante de la visita de nuestro huésped interestelar.
Mientras Kenji enviaba alertas a colegas en Chile, el doctor Carlos Mendoza ajustaba los espejos del Very Large Telescope en el desierto de Atacama. 6 horas después, cuando el cielo mejoró en Hawái, la doctora Sarah Wilson, en el observatorio Keck, recibía los datos de respaldo que habían sostenido la continuidad observacional durante toda la noche. Esta coreografía silenciosa llevaba meses en marcha, una colaboración espontánea, nacida no de un decreto oficial, sino de la fascinación compartida por parte de científicos de docenas de países. 3 Atlas consiguió algo que pocos tratados diplomáticos logran: unir a la comunidad astronómica mundial en un propósito común. En el Centro de Planetas Menores de Harvard, epicentro nervioso de esta red global, la doctora María González monitoreaba el flujo continuo de observaciones. Cada noche llegaban datos de California, Chile, España, Australia, Sudáfrica, India y Japón. Cada paquete se procesaba de inmediato, se compartía con la comunidad y se incorporaba a modelos orbitales cada vez más precisos. La transparencia era total. Los datos públicos estaban disponibles a las pocas horas de su recolección. Cualquier astrónomo del mundo podía descargar las observaciones más recientes y sumarse al análisis. Ciencia abierta en su forma más pura. Pero la coordinación iba más allá del intercambio. Los equipos habían desarrollado protocolos informales para maximizar la cobertura de 3 Atlas durante su paso por el sistema solar. Cuando el tiempo fallaba en un sitio, otros observatorios intensificaban sus observaciones. Si un telescopio entraba en mantenimiento, los demás ajustaban programas para cubrir la brecha. Era como una orquesta sinfónica, donde cada músico conocía no solo su partitura, sino también la de los demás. La red incluía no solo a observatorios profesionales, sino a una comunidad creciente de aficionados, equipados con tecnología que rivalizaría con instalaciones universitarias de hace unas décadas. En Arizona, un ingeniero jubilado llamado Tom Peterson modificó su telescopio de 14 pulgadas con una CCD ultrasensible. Sus curvas de luz de 3 Atlas igualaban en precisión a las de centros académicos. En España, un grupo de estudiantes de bachillerato obtuvo datos espectrográficos con un telescopio escolar y mucha ingeniería creativa. Esta democratización de la investigación era uno de los efectos secundarios más bellos del estudio de 3 y Atlas. El objeto era lo bastante brillante para telescopios modestos, pero suficientemente desafiante como para exigir técnica, un objetivo perfecto para involucrar a la próxima generación. En universidades de todo el mundo, 3 y Atlas se convirtió en caso de estudio en tiempo real. Estudiantes de física practicaban mecánica orbital, calculando su trayectoria. Estudiantes de química analizaban espectros reales para entender composiciones interestelares. Estudiantes de informática diseñaban algoritmos para procesar el torrente de imágenes. Quizá lo más notable de esta red era su resiliencia frente a la desinformación. En una era donde las noticias falsas corren más rápido que los hechos, la apertura radical de la red funcionaba como antídoto natural contra las conspiraciones. Cualquier afirmación podía verificarse de inmediato, con datos públicos. Si alguien en redes aseguraba que 3 Atlas cambió de curso, docenas de astrónomos respondían con gráficas que mostraban su trayectoria invariable. Si se insinuaba un ocultamiento gubernamental, cualquiera podía descargar las últimas observaciones y comprobarlo por sí mismo. La red funcionaba como un sistema inmunológico científico. Identificaba y neutralizaba la información errónea antes de que pudiera propagarse. Coordinando desde el observatorio de Al-Khatem en Kuwait, el doctor Ahmed Hassan reflexionaba sobre cómo Red y Atlas transformó su idea de la colaboración internacional. Venimos de países distintos, hablamos idiomas diferentes, tenemos tradiciones propias, pero cuando miramos a este visitante del espacio profundo, vemos lo mismo. Es profundamente unificante. La unificación iba más allá de lo cultural y lo nacional. 3 Atlas tendió puentes entre disciplinas que suelen trabajar en silos. Astrónomos y químicos colaboraron para interpretar espectros. Teóricos y observadores refinaron modelos dinámicos. Científicos planetarios compartieron técnicas con especialistas en cometas. Las fronteras se difuminaron ante un objeto que no respeta categorías académicas.
La red también impulsó innovaciones tecnológicas. La necesidad de coordinar en tiempo real aceleró protocolos de comunicación entre observatorios. La presión por procesar mejor los datos motivó avances en algoritmos de reducción de imágenes. Quizá el legado más duradero sea el precedente que deja para futuras campañas. Demostró que una ciencia global, abierta y colaborativa no solo es posible, sino más eficaz que enfoques cerrados. Cuando se descubra el próximo objeto interestelar, y las estadísticas sugieren que podría ocurrir en pocos años, la infraestructura ya estará lista. Telescopios coordinados, protocolos, técnicas y, sobre todo, relaciones humanas. 3 Atlas llegó como viajero solitario. Su legado, en cambio, es una humanidad más conectada, más colaborativa, más unida por la curiosidad. Mientras el objeto continúa su ruta hacia el exterior del sistema solar, deja algo más valioso que cualquier dato. La prueba de que cuando trabajamos juntos, logramos resultados extraordinarios. La red humana surgida para estudiar 3I Atlas permanecerá mucho después de que desaparezca en la oscuridad interestelar y estará lista para el próximo mensajero del cosmos. En el silencio de los observatorios del mundo, los telescopios mantienen su vigilia paciente, atendidos por personas unidas por el asombro. La red quedó preparada. Ahora, el cielo pedía silencio. En ese silencio, 3I Atlas se ocultó en la luz del sol. El 15 de junio de 2024, la doctora Elena Morales recibió el mensaje que temía desde hacía semanas. Desde Chile, su colega confirmaba lo inevitable. 3 Atlas había desaparecido de la vista. No hubo explosión, no cambió misteriosamente de rumbo, no lo tragaron fuerzas desconocidas. Ocurrió lo que sucede con cualquier objeto cuando su órbita lo acerca demasiado al Sol. Quedó engullido por el resplandor de nuestra estrella. Para el público acostumbrado a finales cinematográficos, esta retirada fue anticlimática, incluso sospechosa. Los foros se poblaron de teorías sobre cómo los astrónomos habían perdido el objeto justo en el momento más interesante. Para Elena y su equipo, en cambio, este eclipse temporal era tan esperado como valioso científicamente. La astronomía desde Tierra convive con limitaciones que rara vez se consideran. El mismo Sol que hace posible la vida es también el faro más brillante del cielo, capaz de cegar a nuestros telescopios cuando intentan mirar demasiado cerca de su posición angular. Imagina intentar distinguir una vela encendida mientras alguien te apunta a los ojos con una linterna. Así se siente observar un objeto que pasa junto al Sol en el firmamento. 3I Atlas había entrado en la llamada zona de exclusión solar, una franja angular alrededor del Sol donde las observaciones terrestres se vuelven impracticables por el deslumbramiento. En términos operativos, muchos programas asumen un margen de 45 grados a cada lado de la estrella, un cuarto del cielo que, en cada momento, permanece como región ciega. Lejos de ser una mera molestia, esta ceguera temporal ofrecía una perspectiva única. Durante los meses previos, mientras 3 Atlas fue visible, se reunieron datos suficientes para predecir su conducta durante la ocultación con una precisión extraordinaria. Los modelos orbitales refinados, observación tras observación, permitían calcular su posición con márgenes de error de apenas unos kilómetros, incluso sin verlo directamente. Esa capacidad predictiva es, por sí misma, una hermosa validación de nuestra comprensión de la mecánica celeste. Las mismas leyes que Newton formuló hace más de 3 siglos siguen funcionando con una terquedad elegante, incluso para viajeros que llegan desde otros sistemas estelares. En las semanas previas, Elena preparó lo que llamaba su experimento de fe, comprobar si los modelos podían sostener la pista de 3 Atlas en ausencia de señal. Cada día de la ocultación, el equipo calculaba dónde debía estar el objeto, apoyándose solo en las observaciones previas y en la gravitación. Era como continuar una conversación tras un corte de llamada, confiando en que las frases ya anunciadas llegarían a destino. La ocultación era también una oportunidad para sondear cómo distintas regiones del sistema solar afectan a un cuerpo interestelar. Al atravesar el perihelio, su máxima aproximación al Sol, 3 Atlas
afrontaría las condiciones más extremas de su visita. La radiación solar aceleraría la sublimación de volátiles, quizá exponiendo capas internas con otra composición. Al reaparecer, podía verse distinto. Una coma más brillante, nuevas líneas en el espectro, moléculas liberadas desde el interior, incluso cambios en su rotación, si el calentamiento asimétrico alteraba su balance dinámico. Nada de esto era motivo de alarma. Todo eran oportunidades de aprendizaje. Durante la ocultación, la red global no se detuvo. Se preparó para el renacimiento de TRES y Atlas, desarrollando técnicas e instrumentos más finos. Unos equipos perfeccionaron métodos de sustracción de luz solar, abriendo la puerta a observar más cerca del Sol de lo habitual. Otros trabajaron en algoritmos capaces de detectar señales débiles contra el crepúsculo, anticipando que el objeto podría volver más tenue. También los aficionados aportaron. Grupos experimentados ensayaron observación crepuscular, aprendiendo a localizar objetivos débiles en los minutos antes del amanecer o tras el atardecer, cuando el cielo está lo bastante oscuro y la elongación solar por fin favorable. En esta paciencia obligada, Elena encontraba algo consolador. En tiempos de gratificación instantánea, TRES Atlas imponía su ritmo cósmico. Ninguna app acelera una órbita. La ocultación dura, lo que dictan las geometrías del sistema, por mucha impaciencia humana que haya. La lección trasciende la astronomía. Hay procesos, los fundamentales, que siguen su propio reloj, inmunes a la gratificación. Mientras TRES y Atlas cruzaba invisible su perihelio, Elena pensaba que esta ausencia no quebraba la narrativa científica, la reforzaba. La ocultación es una pausa natural del relato, un suspenso suave que hará más intenso el reencuentro. Cuando TRES y Atlas emergiera de detrás del Sol, los modelos situaban la ventana hacia finales de agosto. Cada medida sería como saludar a un viejo amigo, y sobre todo, la capacidad de predecir cuándo y dónde volvería a verse sería una demostración final, sin misterios ocultos, sin comportamientos inexplicables, sin razones para la ansiedad. TRES y Atlas obedece las mismas leyes inmutables que rigen a todos los cuerpos del universo. Su silencio temporal no es señal de algo siniestro, es prueba de algo hermoso, la fiabilidad de la física cósmica. La paciencia sostuvo el hilo invisible de su órbita. Solo quedaba aguardar el instante de su reencuentro. Aquel momento se materializó con los primeros rayos del alba. TRES y Atlas regresaron exactamente al lugar que los cálculos habían anticipado. A las 3:15 de la mañana del 23 de agosto de 2024, la doctora Carmen Silva atendió la llamada que había estado esperando por meses. TRES, Atlas, había reaparecido. Tras 10 semanas resguardado en el fulgor solar, el visitante emergió en el cielo del amanecer, precisamente donde los modelos lo habían predicho. Para Carmen, directora del Centro de Evaluación de Riesgos Astronómicos de la ESA, aquel instante significaba el fin de la más profunda y exhaustiva evaluación de amenazas jamás emprendida. Era el momento de saldar la pregunta que había desvelado a tantos. ¿Cuál era el escenario de mayor riesgo asociado a TRES y Atlas? Durante 6 meses, el equipo aplicó los protocolos de análisis de riesgo habitualmente reservados para asteroides potencialmente peligrosos. Miles de simulaciones, el cálculo de probabilidades de impacto, la estimación de rangos de daño y la revisión de posibilidades remotas que la imaginación científica pudiera concebir. Los resultados fueron concluyentes y profundamente reconfortantes. La cuestión fundamental, ¿podría impactar la Tierra?, admitía la respuesta más categórica. No, las leyes de la mecánica celeste no dejaban margen de duda. TRES y Atlas alcanzó su punto de máximo acercamiento a la Tierra el 15 de septiembre de 2024, a una distancia de 230.000 kilómetros, equivalente a 1,54 unidades astronómicas, una distancia mayor que la separación promedio entre la Tierra y el Sol. A modo de ilustración, fue como si hubiera atravesado la órbita de Marte, mientras este último se encontraba en el lado opuesto del Sol. Incluso en un escenario hipotético que violara las leyes de la física, si el objeto hubiera alterado su curso de forma imprevista,
hacia la Tierra, en el punto de máximo acercamiento, habría necesitado más de 3 meses a su velocidad actual para alcanzarnos, tiempo más que suficiente para detectar el cambio e implementar contramedidas, pero tal giro no es físicamente factible. 3 Atlas carece de propulsión y no puede adquirirla espontáneamente. Su masa estimada, entre 10 millones y 1.000 millones de toneladas, obedece exclusivamente a la gravitación. Otra preocupación razonable era la posibilidad de una fragmentación durante su paso por el sistema solar interior, generando una nube de escombros que complicara las predicciones. Algunos cometas se desintegran cerca del Sol debido a fuerzas de marea o a la presión de la sublimación interna. Si 3 Atlas se fragmentara, los pedazos podrían seguir trayectorias ligeramente distintas. Sin embargo, los modelos físicos demuestran que incluso una fragmentación completa mantendría a los fragmentos en trayectorias hiperbólicas muy similares. La conservación del momento lineal impide desviaciones significativas respecto a la órbita del cuerpo progenitor. Adicionalmente, las observaciones posteriores al perihelio indican que 3 Atlas sobrevivió intacto. Su curva de luz es compatible con un núcleo único, sin indicios de rotura significativa. ¿Podría su masa perturbar a otros objetos y, por rebote, redirigir asteroides hacia la Tierra? Los cálculos son claros. Incluso considerando el extremo superior de su masa estimada, su influencia gravitatoria sobre poblaciones conocidas es irrelevante. Para perturbar un asteroide, 3 Atlas tendría que pasar extremadamente cerca, a escasos radios del objeto, y poseer una masa comparable. Este no es el caso. Su masa es varios órdenes de magnitud inferior a la de los planetas, y su trayectoria no lo acerca a reservorios de objetos potencialmente peligrosos. La hipótesis más exótica planteó la posibilidad de contaminación biológica, es decir, microorganismos transportados por 3 Atlas que pudieran afectar la biosfera. 3 barreras la hacen inviable. La radiación cósmica, en el espacio profundo, esteriliza la superficie tras millones de años de viaje. 3 Atlas nunca se acercó lo suficiente como para que material eyectado alcanzara la Tierra. Las partículas liberadas durante la actividad cometaria se dispersan a lo largo de su órbita, la cual no intersecta la nuestra. Su química inusual, rica en dióxido de carbono y pobre en agua, sugiere un entorno hostil para la vida tal como la conocemos. Tras medio año de análisis, Carmen pudo formular la conclusión definitiva sobre el peor escenario. El peor escenario posible asociado a 3 Atlas es no tener ningún escenario malo en absoluto. Cada línea de evidencia converge en el mismo punto. Cero amenaza para la Tierra, para la vida y para cualquier componente del sistema solar que valoremos. No se trata de un riesgo muy bajo, se trata de un riesgo nulo, garantizado por las leyes de la física. El único peligro de 3 Atlas, escribió Carmen en su informe final, es el de desaprovechar esta extraordinaria oportunidad para aprender sobre la diversidad de objetos del medio interestelar. La ironía es hermosa. El objeto que alimentó miedos se reveló completamente inofensivo. Más que inofensivo, un regalo científico que amplía nuestro conocimiento del cosmos y que solo exige atención y curiosidad. El peor escenario resultó ser no tener nada que temer. Y en esa constatación reside una paz profunda y duradera. Con el riesgo ya reducido a cero, lo que quedaba era comprender qué nos había enseñado este visitante. Estas son las lecciones que 3 Atlas dejó a su paso. En la quietud de su despacho en el Instituto de Astrofísica de París, la doctora Margot Duba contemplaba una imagen impensable apenas 6 meses atrás. Un diagrama tridimensional con las trayectorias de los 3 objetos interestelares confirmados hasta la fecha: Oumuamua, Borisov y ahora 3 Atlas, superpuestas sobre un mapa de nuestra región local de la galaxia. No era un gráfico más, sino las primeras líneas de evidencia directa de los flujos de materia que conectan sistemas estelares a través de distancias casi inimaginables. Para Margot, especialista en dinámica galáctica, esa figura no resumía solo 3 puntos de datos. Anunciaba una nueva era para comprender cómo funciona realmente la galaxia en sus fundamentos.
Durante décadas, los astrónomos habían inferido ese intercambio de material entre estrellas. Las interacciones gravitacionales en los bordes de los sistemas planetarios debían eyectar cuerpos helados y rocosos hacia el medio interestelar, sembrando el vacío con viajeros expulsados de sus mundos de origen. Los cálculos sugerían abundancias colosales, billones de fragmentos errantes, pero hasta Oumuamua, en 2017, todo seguía siendo teoría. Con 3 detecciones en 7 años, la conjetura dejó de ser un ejercicio de lápiz y papel para convertirse en un mapa con coordenadas. De 3 atlas, surgía primero una idea sobre la cantidad. Ajustando las tasas de detección a los sesgos de nuestros sistemas de vigilancia, Margot estimaba que alrededor de 1 de cada 1000 objetos que atraviesan el sistema solar interior es de origen interestelar. La cifra, mayor de lo que muchos anticipaban, obliga a cambiar de paradigma. El espacio entre estrellas no está vacío, sino transitado por mensajeros silenciosos. Cada año, anotaba en sus cálculos, nuestro vecindario recibe decenas de visitantes interestelares. La mayoría son demasiado débiles o pequeños para ser vistos, pero están ahí, pasando como fantasmas cósmicos. Esa constatación dibuja una red de conectividad material donde los sistemas estelares ya no son islas, sino nodos unidos por rutas de intercambio. La segunda revelación es de diversidad. Cada visitante trajo una firma química distinta. Oumuamua resultó inusualmente inerte, con actividad cometaria mínima. Borisov, rico en agua, casi un espejo de los cometas domésticos. 3 Atlas, en cambio, mostró un comportamiento dominado por el dióxido de carbono y señales de orgánicos complejos, poco habituales en catálogos cometarios. Las 3 piezas cuentan una misma historia. Las condiciones de formación planetaria varían con la edad de las estrellas, la metalicidad y el entorno galáctico. Es como recibir muestras geológicas de mundos a los que nunca iremos. Cada objeto preserva, cual cápsula del tiempo, el clima químico de su cuna. La tercera enseñanza es la de la predictibilidad. A pesar de su origen lejano y su química extraña, 3 Atlas obedeció con disciplina a las mismas leyes que gobiernan al resto del cosmos. Su trayectoria siguió las ecuaciones de la gravitación, su actividad, los modelos de sublimación térmica, su espectro, la química que ya sabemos interpretar. No es monotonía, es consuelo. La regularidad con la que estas leyes describen lo extraño confirma que nuestra comprensión es lo suficientemente robusta como para abarcar objetos nacidos en contextos que apenas empezamos a cartografiar. Todo esto ocurrió, además, a la vista de todos. 3 Atlas fue una demostración del método científico trabajando a escala global. Equipos independientes, telescopios y técnicas distintas produjeron resultados consistentes que mejoraron con cada iteración. Las discrepancias, por ejemplo, en estimaciones de tamaño, se resolvieron con nuevas observaciones y calibraciones más finas. La maquinaria autocorrectiva de la ciencia hizo lo que debía hacer, y lo hizo de forma abierta. Datos públicos, métodos documentados, conclusiones sometidas al escrutinio de la comunidad completa. La misma historia refuerza el poder de la colaboración. El estudio de 3 Atlas unió a astrónomos de docenas de países y observatorios en todos los continentes, sin carreras nacionalistas ni secretos celosamente guardados. Emergió de forma natural una red que exprimió cada fotón útil. Astrónomos colaborando con químicos para desentrañar espectros, teóricos con observadores para ajustar modelos dinámicos, planetólogos con especialistas en cometas. Las fronteras disciplinarias se difuminaron al ritmo del objeto que, por definición, no respetaba categorías. Con el análisis casi concluido, Margot ya pensaba en el siguiente visitante. Los modelos estadísticos sugieren que podríamos detectar otro en 1 a 3 años. Y esta vez llegaremos mejor preparados. Protocolos de observación afinados, técnicas analíticas maduras, canales de comunicación pública listos para ofrecer contexto antes de que proliferen los titulares ruidosos. Quizá lo más importante sea lo aprendido en el frente psicológico. La próxima noticia se recibirá con más curiosidad y menos ansiedad, porque el marco de comprensión ya está sembrado.
Tracy Atlas nos ha enseñado que el universo es más interconectado, más diverso y más predecible de lo que imaginábamos, escribió Margot en sus conclusiones. Y, sobre todo, que estamos listos para ser ciudadanos de una galaxia en la que estos encuentros son normales, no excepciones. El sistema solar deja de sentirse como un puesto avanzado perdido y pasa a reconocerse como un hogar en un barrio galáctico vibrante, de vez en cuando visitado por viajeros que traen historias que vale la pena escuchar. Ahora sabemos cómo escucharlas y estamos listos. Las lecciones quedaron claras. Faltaba ver cómo se traducen en rostros y práctica. Aquí está esa traducción. El método encarnado en manos, miradas y turnos de noche. En una mañana brumosa de octubre de 2024, la profesora Ana Martínez caminaba despacio por el observatorio de Calar Alto en Andalucía. A sus años, tras 4 décadas dedicadas a la astronomía, jamás había vivido algo comparable a los últimos 8 meses con Tracy Atlas. No era solo la ciencia, aunque los hallazgos habían sido extraordinarios, era algo más hondo, la certeza de que el método científico aplicado con rigor y transparencia puede desactivar incluso los miedos más primitivos. Se detuvo frente al telescopio de 3,5 metros, con el que obtuvo algunas de las observaciones espectrales más finas de Tracy Atlas. En la pantalla aún latían las últimas líneas de datos antes de que el visitante se perdiera, ya para siempre, en la oscuridad interestelar. Pero lo que más la conmovía no eran las cifras, eran los rostros. Durante aquellos meses, Ana vio emerger algo hermoso en la comunidad astronómica global. Doctorandos que encadenaban turnos de 18 horas procesando espectros, no por obligación, sino por pura fascinación. Astrónomos veteranos colaborando con colegas de países entre los que la política imponía distancia, unidos por una curiosidad que atravesaba fronteras. Recordaba una videollamada a las 3 de la mañana, 12 países coordinando observaciones simultáneas. En la pantalla, rostros iluminados por monitores en Chile, Australia, Hawái y España. Idiomas distintos, culturas distintas y la misma expresión en todos. Asombro sereno ante algo verdaderamente extraordinario. Esto, pensó entonces, es la ciencia cuando funciona. El estudio de Tracy Atlas fue una demostración ejemplar del método científico en marcha. Comenzó con la observación, la detección inicial por Atlas. Siguieron las hipótesis. ¿Qué es este objeto? ¿De dónde viene? ¿Supone algún riesgo? Cada hipótesis se puso a prueba con datos independientes. Equipos distintos analizaron espectros para desentrañar la composición. Grupos separados recalcularon la órbita con métodos diversos. Las estimaciones de tamaño se afinaron con técnicas complementarias. Cuando aparecieron discrepancias naturales en la vanguardia, la respuesta no fue atrincherarse, sino observar más, calibrar mejor, analizar con más finura, sin defensas personales, con compromiso compartido, acercarse a la verdad. Poco a poco, del ciclo de observación, análisis, refinamiento, emergió un retrato coherente. Tracy Atlas es un objeto natural formado en otro sistema estelar, inofensivo y a la vez científicamente fascinante. Lo más revelador para Ana fue comprobar cómo la transparencia actuó como antídoto frente a la desinformación. En tiempos pasados, ante fenómenos inusuales, la respuesta solía ser: confíen en nosotros. Con Tracy Atlas ocurrió lo contrario. Datos públicos, desde su recolección, preprints y artículos en acceso abierto, transmisiones en directo cuando era viable. No solo se compartieron conclusiones, también métodos, incertidumbres y razonamientos. Ver el proceso en tiempo real, con dudas, correcciones y avances graduales, transformó la relación del público con la ciencia. La Torre de Marfil se volvió ventana. Tracy Atlas mostró también cómo la tecnología democratiza la investigación de vanguardia. Ana recordaba con cariño a un grupo de estudiantes de secundaria en México que con un telescopio escolar y software libre aportó curvas de luz útiles que terminaron citadas en artículos. Pensaba en un ingeniero jubilado en Arizona, cuyas medidas espectrales caseras ayudaron a confirmar la riqueza en dióxido de carbono, y en docenas de aficionados
que sumaron miles de horas de telescopio construyendo un conjunto de datos más amplio que el de cualquier esfuerzo aislado. La ciencia, anotó Ana, se ha vuelto verdaderamente colaborativa de formas impensables hace una generación. Quizá la enseñanza más valiosa fue enfrentar lo desconocido con curiosidad, no con miedo. Al principio, las redes se poblaron de apocalipsis. Después, a medida que los datos llegaron y los científicos explicaron con claridad, la narrativa cambió. El temor cedió a la fascinación, las conspiraciones a la curiosidad genuina, la ansiedad a la idea de una conectividad cósmica que nos incluye. Hemos demostrado, escribió en sus notas finales, que se puede mirar de frente lo desconocido sin pánico ni atajos fantásticos. La valentía también es curiosidad. Mientras concluía su paseo matinal, Ana repasó el legado que 3 Atlas deja atrás. Los datos alimentarán durante años el estudio de la dinámica galáctica, la química interestelar y la formación planetaria. Las técnicas observacionales desarrolladas hoy se aplicarán a futuros visitantes con mayor precisión. Los protocolos de colaboración quedarán como precedente operativo y, por encima de todo, quedará la demostración de que la humanidad puede enfrentarse a lo desconocido con sabiduría, cooperación y esperanza. El teléfono vibró en su bolsillo. Otro sistema de vigilancia acababa de reportar un objeto inusual. Otro posible visitante. Ana sonrió. Estaban listos. La próxima vez habrá menos miedo y más asombro. El método ha probado su valor y hemos aprendido a confiar en la curiosidad rigurosa. La esperanza en el método se ha convertido en esperanza para el futuro. Cuando el método siembra calma, solo queda despedirse con gratitud. Esa despedida llegó una noche clara, frente al último destello de 3 Atlas. El 27 de octubre de 2024 a las 11:43 UTC, la doctora Patricia Hernández ajustó por última vez los controles del telescopio Subaru en Mauna Kea. En la pantalla, una mancha tenue, apenas por encima del ruido de fondo, delataba la posición de 3 Atlas, alejándose mudo hacia la oscuridad interestelar. Era la última observación. Después de esa noche, el objeto sería demasiado débil, demasiado distante, perdido en la inmensidad incluso para los telescopios más potentes. Patricia había pedido expresamente cerrar la campaña. Dedicada al sistema solar exterior, conocía el valor de los finales. Aún así, este no se sentía como un cierre, sino como un comienzo. En 9 meses desde su descubrimiento, 3 Atlas había recorrido 1.200 millones de kilómetros a través de nuestro vecindario, unas 8 veces la distancia Tierra-Sol. Pasó cerca de Júpiter, soportó el calor del perihelio y emergió transformado pero intacto. Ahora emprendía de nuevo el camino al espacio interestelar, con la misma determinación silenciosa con la que llegó. Su velocidad de 47,8 kilómetros por segundo lo llevaría más allá de la influencia del Sol en pocos años. Después, reanudaría su viaje antiguo, llevando consigo su historia química de origen y los registros de su breve paso por nuestro sistema solar. Las últimas magnitudes se inscribieron en la pantalla. Cada noche un poco más débil, cada semana más lejos, cada mes más espectral. Pero esos números contaban también otra historia, la de un mensajero que cumplió su papel a la perfección. Mientras redactaba el informe final, Patricia repasó lo que 3 Atlas dejaba detrás. En términos científicos, el legado era notable. Los espectros revelaron una química inédita para objetos cometarios, ampliando el mapa de condiciones de formación en sistemas lejanos. Sus parámetros orbitales dieron pistas sobre la dinámica de eyección que opera en los márgenes de sistemas planetarios. Su actividad cerca del Sol confirmó modelos de sublimación en regímenes extremos, pero el saldo científico era solo el principio. 3 Atlas puso a prueba y confirmó la madurez de la infraestructura astronómica global. La red que lo siguió durante meses mostró una capacidad de vigilancia impensable una generación atrás. La coordinación internacional, nacida sin decreto y alimentada por curiosidad, demostró que la humanidad coopera cuando la pregunta lo merece. También reafirmó la robustez del método científico ante lo nuevo. Cada cuestión se resolvió con medición rigurosa, análisis cuidadoso y verificación independiente.
No hicieron falta hipótesis exóticas ni conspiraciones. La física conocida bastó. Y quizá lo más valioso, mostró que podemos mirar lo desconocido con curiosidad, en lugar de miedo. Patricia recordaba las primeras semanas, cuando las redes se llenaron de escenarios apocalípticos sobre el visitante alienígena. Recordaba titulares de impacto fácil y cadenas de mensajes ansiosos. Luego, poco a poco, ocurrió algo mejor. La transparencia, datos abiertos, métodos explicados, incertidumbres reconocidas, actuó como antídoto. El temor dio paso a la fascinación, la ansiedad al asombro, la desconfianza a la gratitud. Cuando Tracy Atlas desapareció tras el sol en junio, la narrativa ya había cambiado de amenaza hipotética a regalo científico. Su reaparición en agosto se celebró, no se temió. Crecimos en estos meses, anotó Patricia. Como especie, demostramos que podemos superar nuestros reflejos primarios cuando los enfrentamos con conocimiento riguroso. Mientras la señal se desvanecía en el ruido de la cámara, emergió el mensaje más hondo. Por primera vez tuvimos evidencia directa de que nuestro sistema solar no es una isla. Formamos parte de una red galáctica de intercambio material activa desde hace miles de millones de años. Existen otros mundos. Otros sistemas ensayaron sus propias formaciones planetarias. Otros objetos cruzan la galaxia con historias de lugares inaccesibles. Esa constatación desplazó nuestra perspectiva. Dejamos de ser observadores aislados de un universo indiferente para reconocernos participantes de una conversación que empezó antes de nosotros y seguirá después. Patricia guardó la información y alistó el equipo necesario para la jornada venidera. El móvil vibró. El sistema Neowise alertó sobre la presencia de un cuerpo celeste anómalo. Las primeras estimaciones sugerían una procedencia extraterrestre. Una sonrisa se dibujó en su rostro. La próxima vez, el desafío sería aún mayor. Los procedimientos actualizados, las metodologías perfeccionadas, la cooperación establecida y, lo más importante, una audiencia más receptiva, preparada para acoger la revelación con interés en lugar de temor. Elevó la mirada hacia el sector del firmamento por donde el objeto 3 Atlas continuaba su trayectoria imperceptible. En cuestión de pocos años, cruzaría la heliopausa, ese límite donde el aliento solar se disuelve ante el vacío interestelar, y seguiría su apacible travesía, a veces perturbada por la gravedad de cuerpos lejanos, llevando consigo la huella química de cada lugar visitado, incluida nuestra morada azul. Te damos las gracias por tu paso fugaz, susurró hacia el firmamento. Gracias por recordarnos nuestra hermandad cósmica y la deslumbrante grandeza del universo, siempre más vasta que nuestras propias ideas. En algún rincón de la inmensidad silenciosa, Tracy Atlas continuaba su eterno viaje, portando no solo el eco de su origen, sino también la memoria de un pequeño planeta azul donde seres curiosos alzaron la mirada al cielo, anhelando captar la luz mensajera. Fue un intercambio justo. Nosotros obtuvimos un destello de conocimiento sobre la amplitud galáctica, y la galaxia supo de nuestra existencia. Buenas noches, viajero estelar. Que tu travesía se prolongue serena y descubras otros mundos habitados por la misma curiosidad que nos impulsa. Las constelaciones te esperan, impacientes, en el horizonte del infinito.